El día de hoy entonces continuaremos la clase dominical que hemos estado viendo desde hace 3 años, que es el capítulo 8 de nuestra confesión de fe. Para los que nos visitan por primera vez, nosotros somos una iglesia confesional. Eso quiere decir que nosotros nos hemos adherido a una confesión de fe histórica, es decir, específicamente a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que fue redactada en 1677 por los bautistas particulares en Inglaterra, y que expresa lo que nosotros creemos son las doctrinas claves de la Biblia, y lo que nosotros creemos es la doctrina más consistente de las Escrituras con respecto a todas esas doctrinas que tratan esta confesión. Nosotros estamos viendo el capítulo 8 en este trimestre, y si usted no tiene una confesión y usted nos está visitando y nos ha visitado ya por algún tiempo, no tiene una, por favor busque al hermano Franklin. Él ya tiene copias de nuestra confesión para que usted pueda seguir nuestro estudio cada domingo. Ahora recordemos nuevamente que el párrafo 8 lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte, el establecimiento de la doctrina en el párrafo 1. La segunda parte, que tiene que ver con la doctrina de la persona de Cristo, que encontramos en los párrafos 2, 3, 7 y 9. Y lo que estamos viendo ahora, y quizás desde el año pasado, es la doctrina de la obra de Cristo, que lo vemos en los párrafos 4, 5, que ya hemos visto el año pasado, el párrafo 6 que vimos la semana pasada, el párrafo 8 y el párrafo 10. Y esto tiene que ver con la doctrina de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, como ese representante entre Dios y los hombres que trae reconciliación a su pueblo. De eso es lo que estamos hablando en el capítulo 8. Y esta es la pregunta que hemos estado tratando de contestar. ¿Cuál fue la obra del Señor Jesucristo? Hace 2 años nosotros contestamos la pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y vimos lo que la Biblia habla de la doctrina de la persona de Cristo. Ahora estamos estudiando la doctrina de la obra del Señor con esa pregunta. ¿Cuál fue la obra del Señor Jesucristo? Ahora, si ustedes recuerdan, y quizás para los que nos visitan, el párrafo 4 de nuestra confesión del capítulo 8 inicia afirmando que el Señor Jesucristo asumió su obra de mediador de muy buena voluntad. Él no lo hizo, sino que lo hizo de muy buena voluntad, y lo hizo en su estado de humillación, eso es lo que dicen las Escrituras, naciendo bajo la ley para cumplirla perfectamente en favor de su pueblo, y luego sufriendo el castigo que cada individuo de su pueblo merecía, siendo crucificado, muerto y siendo sepultado como cualquier hombre. Es decir, experimentando él mismo la separación de su cuerpo y su alma por 3 días. Pero también el párrafo 4 afirma que el Señor Jesucristo desempeñó su obra de mediador, primero resucitando el 3er día. Luego, ascendiendo a los cielos, dice, con el mismo cuerpo con el que fue sepultado. Tercero, sentándose en sucesión, sentándose a la diestra del Padre. Y finalmente lo hará en su estado de exaltación, viniendo una segunda vez para juzgar al mundo. Así fue como Cristo desempeñó su obra. Pero además, el párrafo 5 nos habla a nosotros de que fue por medio de su obediencia activa, es decir, obedecer perfectamente a la ley de Dios, y su obediencia pasiva, es decir, sufriendo el castigo de Dios por los pecados de su pueblo, habiendo transgredido ellos su ley, que el Señor logró satisfacer plenamente la justicia de Dios. Por eso ya no hay más pecado, ya Dios no puede castigar por aquellos por los cuales Cristo murió, porque ya sus pecados han sido castigados. Segundo, logró conseguir la reconciliación para su pueblo. Si ya no hay pecado, ya no hay enemistad. Por lo tanto, ya no hay ira de Dios para su pueblo y somos reconciliados, ¿verdad?
Y tercero, logró comprar la herencia eterna en el reino de los cielos para su pueblo. Por eso ahora, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, podemos decir que tenemos una esperanza inmensa en los cielos, la vida eterna. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros, desempeñando su obra de mediador. Pero como vimos la semana pasada, el párrafo 6 también nos informa lo que las Escrituras afirman sobre la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y si ustedes recuerdan, lo que nos dice el párrafo 6 es que la obra de nuestro mediador fue tan perfecta, tan valiosa, tan eficaz, con tales beneficios, que no solo proveyó todas esas bendiciones y beneficios de su salvación a los que vivieron después de la muerte del Señor, sino que fue tan perfecta, tanta virtud tuvo, fue tan eficaz que proveyó esos mismos beneficios a todos aquellos santos escogidos de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento antes de la muerte del Señor Jesucristo. A ellos, como vimos la semana pasada, les fueron comunicados toda esa excelencia, toda esa eficacia y todas esas bendiciones o beneficios de la obra de Cristo por medio de promesas. Nosotros vimos un montón de promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel, por medio de los tipos, ¿verdad? Y por medio de todos los sacrificios que Dios le dio a su pueblo Israel. Y con todas esas promesas, tipos y sacrificios, Dios le estaba comunicando a su pueblo, a los santos del Antiguo Testamento, que todas esas sombras apuntaban a una persona, el Señor Jesucristo. Al cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a destruir a Satanás y que sufriría él más bien el castigo que merecía su pueblo. Y que lo apuntaban y lo señalaban a él también como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como leímos en Apocalipsis 13:8. Ahora, ¿por qué? Porque es que Cristo puede salvar a los santos del Antiguo Testamento sabiendo que lo que la Biblia dice es que la redención ocurrió cuando Cristo murió, cientos y hasta miles de años después de la vida de muchos de estos santos del Antiguo Testamento. Bueno, porque todos esos santos del Antiguo Testamento, por la fe, se habían aferrado a aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Y por lo tanto, siendo eternamente el Señor Jesucristo perfecto, Él y su obra, Él pudo salvar no solo a los que vivieron por la fe después de su muerte, sino también a los que vivieron antes de que Él muriera en la cruz del Calvario. Por eso la confesión usa el pasaje en Romanos capítulo 4. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 4 dice que Abraham fue justificado por la fe. ¿La fe en quién? En la promesa de Dios, que era el Mesías. Así fue como Abraham fue salvo, igual que nosotros los santos del Nuevo Testamento. Todos, desde el principio de la creación, desde que el hombre cayó en el pecado, hasta que Cristo venga, todos los hombres, todo el pueblo de Dios, todos los escogidos por Dios desde la eternidad han sido salvados por la fe, nada más. Yo le leí una cita de Robert Shaw, un teólogo reformado del siglo XIX, hablando de Cristo, de Él como aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice: su muerte no es más eficaz ahora, ni lo será más en la eternidad de lo que lo fue antes, pues Él es el mismo en virtud ayer, en las épocas pasadas, como lo es hoy,
en el presente y como lo será en las épocas venideras. Gocémonos que su muerte posee la misma virtud y eficacia de la que siempre tuvo. Nada más es requerido sino la aplicación de la fe para la comunicación a nosotros de sus frutos y efectos. Él es perfecto y por lo tanto, siendo perfecto, Él pudo justificar y salvar a nosotros después de la cruz y también a los santos antes de la cruz. ¿Qué es lo que confiesa el párrafo 6 con respecto al Señor Jesucristo? Su infinita excelencia. Eso es lo que confiesa. Su infinita excelencia. Ahora, yo espero que la gran mayoría de ustedes tengan este cuadro. Hace algunos años yo lo había compartido ya aquí a los hermanos en la iglesia. Y es un cuadro que yo hice para resumir nuestra teología pactual, nuestra teología federal, de una manera simple, para que nosotros pudiéramos ver cómo la Biblia habla de esos pactos divinos en los cuales Dios ha prometido salvar a su pueblo. Lo que quiero ver ahora es cómo calza el párrafo 6 con nuestra teología pactual. Si ustedes ven, en el principio, en la eternidad, hubo un pacto entre Dios y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo. En teología se conoce como el pacto de la redención. Es un pacto en donde Dios prometió salvar un pueblo para su gloria. Dios el Padre escogería un pueblo, a cada individuo de ese pueblo. Dios el Padre se lo daría en sus manos a Dios el Hijo. Y el Dios Hijo vendría al mundo, se encarnaría, viviría una vida perfecta, la vida que su pueblo necesitaba vivir, la vida que Dios requería de cada uno de esos individuos de ese pueblo de Dios. Y moriría en la cruz sufriendo el castigo por esos pecados de su pueblo. Y el Espíritu Santo prometió venir y aplicar esa salvación establecida por el Señor Jesucristo a cada uno de esos individuos. Ese es el pacto de la redención. Ahora, fue por causa de ese pacto de la redención que Dios creó el universo. Es decir, si Dios en la eternidad dijo, yo voy a salvar un pueblo, ¿qué tenía que hacer? Crear el universo. ¿Para qué? Para crear hombres, ¿verdad? Entonces Dios creó el universo debido a ese pacto eterno de la redención. Y cuando hizo la creación, Dios hizo un pacto de obras con el hombre, con Adán. Dios había creado al hombre a su imagen, había escrito la ley en su corazón, como dice Romanos capítulo 2, pero además le había dado un mandamiento positivo. Adán no debía comer de uno de los árboles que Dios había puesto en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Adán hacía eso y él no comía de ese árbol, disfrutaría de la vida eterna con Dios, él y toda su descendencia. Porque lo que Adán haría, lo haría en representación de todos sus hijos. Ahora nosotros sabemos que en Génesis 3, Adán quebranta ese mandamiento, quebranta el pacto de obras, desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y trae, en lugar de traer la vida eterna a su descendencia, ¿qué trajo? La muerte. Por eso Romanos 5 dice que en lugar de Adán haber traído vida, trajo muerte y la trajo a todos nosotros, que somos sus hijos, sus descendientes. Y por causa de la caída, entonces Dios pone en marcha el pacto de gracia. Un pacto en donde Dios promete que Él va a salvar a su pueblo. Aquellos que están ahora bajo la condenación de Dios por los pecados, Dios los promete salvar. Y Dios pone en marcha ese pacto de gracia. Pero lo hace en el Antiguo Testamento por medio de promesas. Génesis 3:15, la primera promesa de Dios. Dios promete a Cristo, al Mesías, a un sustituto
que destruiría la serpiente y traería vida a su pueblo. Luego, más adelante, Dios promete en el pacto de Noé que Él traería a alguien, a uno, que salvaría a su pueblo del juicio de Dios. Más adelante, con Abraham, Dios promete ese pacto de gracia a Abraham, diciéndole que de él vendría uno, un hijo, por medio del cual él bendeciría a las naciones. Más adelante, Dios promete en el pacto con Moisés, en el pacto de Sinaí, Dios promete traer al verdadero Israel. Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí, le dio su ley y les dijo: ustedes van a hacer eso, y si lo hacen, todas las bendiciones que he prometido darles se las daré a ustedes. La tierra prometida, un pueblo grande, reyes. Pero Israel desobedeció también ese mandamiento. ¿Y qué le pasó? Dios trajo todas las maldiciones del pacto de Sinaí, o el pacto mosaico, sobre ellos. ¿Y qué fueron? Fueron llevados al cautiverio. Pero Dios en ese pacto también prometía traer al verdadero Israel, a Cristo, la personificación de Israel, quien vendría y cumpliría perfectamente esa ley de Dios para salvar a su pueblo, y los llevaría a la tierra prometida. Y más adelante, con el rey David, Dios hizo un pacto en 2 Samuel 7, en donde le prometía a Israel traer a un rey, al representante de su pueblo. Él, a diferencia de todos los reyes de Israel, sí cumpliría la ley de Dios a la perfección, y por lo tanto traería salvación a su pueblo y establecería el trono de David eternamente. Entonces Dios empezó a revelar ese pacto de gracia paso a paso, como dice el capítulo 7 de nuestra confesión, en el párrafo 3. Paso a paso, progresivamente, hasta que ese pacto de gracia fue establecido en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, en el nuevo pacto. Ese pacto que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, en Ezequiel 36, en donde Dios prometía venir a su pueblo, traerlos de las naciones a su tierra, cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne, escribir en ese corazón la ley de Dios, darles a su Espíritu Santo para que ellos pudieran andar en sus estatutos, y darles también un arrepentimiento continuo de sus pecados. En Jeremías 31 vemos que la promesa también de ese nuevo pacto es que Él sería su Dios, el Dios nuestro, de su pueblo, y nosotros seríamos su pueblo. Nadie más nos enseñaría: vean, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice Él en la promesa del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue establecido en la persona del Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Entonces todos conocemos los testamentos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un testamento, yo ya estoy viejito, me lo voy a dejar a mis hijos, mis posesiones, entonces yo hago un testamento. ¿Y qué falta para que eso sea cierto? Los abogados aquí me pueden decir, ¿verdad? Yo firmo. Y cuando yo firmo, eso que yo he dicho tiene que cumplirse. Bueno, Cristo dijo antes de morir en la cruz del Calvario, habiendo derramado su sangre: consumado es. Ya esto ha finalizado. He puesto mi firma a mi testamento, a mi pacto. Todos los beneficios del nuevo pacto son una realidad para aquellos para los que yo morí. Esa es nuestra teología federal. Ahora, lo que no habíamos visto hace unos años es cómo esto se aplica o se aplicaba a los santos del Antiguo Testamento. Pero nuestra teología federal así es como lo dice. Cristo murió y su sacrificio fue tan eficaz que pudo aplicar esa salvación tanto prospectivamente, es decir, a todos los que veíamos hacia atrás a la cruz, como para aquellos que vivieron antes de la muerte, aquellos que por la fe vieron hacia adelante al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario,
A ellos la salvación les fue aplicada retrospectivamente. ¿Por qué? Por la excelencia del mediador del nuevo pacto. Solamente por eso. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo fueron salvados los escogidos antes de la venida de Cristo? Les pregunto a ustedes, ¿cómo fueron salvados? Por la fe, nada más. Y de nuevo, aquí debemos ver cómo la teología reformada y los bautistas particulares, primero y para nosotros, cómo refuta esto, esa doctrina dispensacionalista, que dividen al pueblo de Dios en Israel y en la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados diferente a como somos nosotros en el Nuevo Testamento. Eso no es lo que la Biblia afirma. Dios no tiene dos planes para dos pueblos. Dios tiene un pueblo escogido desde la eternidad, al cual ha salvado de la misma manera, por medio de la obra del Señor Jesucristo, y ellos creyendo en ese mediador perfecto. Nada más. Además de que el dispensacionalismo no tiene un poquito más de 200 años de existir, entonces para el siglo XVII no existía, ni nadie era dispensacionalista, porque el dispensacionalismo no existía como doctrina hasta hace 200 años. Pero usted que nos visita, quiero hacer una pregunta. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Tiene usted a este mediador para propiciar la ira que está puesta sobre su cabeza, esa ira de Dios por causa de sus pecados? ¿Tiene usted a este mediador perfecto que puede imputarle a usted la justicia que usted no tiene? ¿Que puede reconciliarlo con Dios? Si usted muere hoy sin este mediador del que proclama toda la Biblia, usted va a ir al infierno. Hoy Dios proclama por medio de su palabra a todos los hombres que solo hay un camino para ser salvos, y ese camino es el Señor Jesucristo. La mera demostración de Dios, de su justicia, crucificando y castigando a su Hijo, debe hacernos ver a todos nosotros que no hay otra manera de ser justificados delante de Dios aparte de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso debe poner un gran terror en nuestras almas si no estamos unidos por la fe a Cristo, si no tenemos a este mediador por la fe. Ahora, nuestra confesión de fe no sirve solamente como un instrumento apologético. Es decir, nuestra confesión de fe no fue editada o creada solamente para presentar una defensa, como dice 1 Pedro 3, a todo aquel que demande una razón de nuestra fe. A los ateos, a los que no son cristianos. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, la confesión sirve para eso, como un instrumento apologético, para dar defensa de nuestra fe, ¿verdad? Sino que también fue creada para el trabajo de la polémica. Es decir, para defender las verdades de la Biblia de aquellos que profesan ser cristianos, pero que sostienen doctrinas que no son bíblicas. Eso es la polémica. La apologética tiene que ver con los que están fuera de la fe, la polémica tiene que ver con aquellos que dicen estar dentro de la fe y que sostienen doctrinas que no son bíblicas. La confesión de fe fue creada con el mismo propósito. No solo para dar respuesta a los incrédulos, sino también para establecer cuáles son las doctrinas de la Biblia contra aquellos que dicen ser cristianos y se han desviado de la fe. En este caso, el párrafo 6 fue confesado por los bautistas particulares del siglo XVII para refutar una doctrina que fue promovida en aquellos tiempos por los antinomianos. Un antinomiano nomos es ley, es decir, aquellos que estaban contra la ley de Dios, que es lo que nosotros llamaríamos hoy los liberales. Aquellos o los que promueven, por ejemplo, el cristianismo carnal.
Aquellos que dicen que usted puede ser cristiano y vivir como el mundo, en fornicación, viendo pornografía, tomando, emborrachándose, ¿verdad? Así. Esos eran los antinomianos. Y ellos promovieron en el siglo XVII y antes, inclusive hasta en los tiempos de la Reforma, una doctrina llamada la doctrina de la justificación eterna. Estos, en el siglo XVII, empezó siendo una doctrina de los anabautistas de Alemania, unos antinomianos también. De hecho, un siglo después, esta doctrina fue mantenida no solo por los antinomianos, sino también por los que se llamaban los hipercalvinistas. John Gill, por ejemplo, sostenía la doctrina de la justificación eterna. Más contemporáneo a nosotros, Abraham Kuyper, no sé si quizás algunos han leído libros de Abraham Kuyper. Kuyper sostenía la doctrina de la justificación eterna. Entonces es una doctrina que aún es prevalente en nuestros días. Y en los tiempos de los bautistas particulares fue una doctrina también muy prevalente, y a lo cual nuestros antepasados en la fe quisieron dar respuesta y refutar. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de la confesión de fe. Y ahí vemos también para nosotros la utilidad de las confesiones de fe. Sirven también para defender, pero también para refutar doctrinas que no son bíblicas de aquellos que dicen ser cristianos. Y si usted no sabe lo que es un hipercalvinista, después me busca y yo le explico. Pero ¿qué es la doctrina de la justificación eterna? Bueno, la doctrina de la justificación que la Biblia establece es la declaración de justicia. Eso es lo que significa ser justificado, ser declarado justo. Es Dios declarando a un pecador justo por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo. La justificación, como veremos dentro de unas semanas, quizás cuando empecemos a estudiar el capítulo 11, cuando terminemos el capítulo 8, y como también vimos el año pasado en la persona y la obra del Señor Jesucristo, tiene su fundamento en la obra de Cristo. Él vivió una vida perfecta, como dijimos, y murió en la cruz. Su obediencia activa y pasiva son la base de nuestra justificación. Como dice el párrafo 1 del capítulo 11. Escuchen lo que dice, lo que nosotros entendemos es la doctrina de la justificación bíblica. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, es decir, por gracia, no infundiéndoles justicia y rectitud, como afirma, por ejemplo, la iglesia de Roma, que Dios infunde justicia y nos hace justos. No así, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Es decir, Dios nos declara justos nada más. No por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. Es decir, nosotros no somos justificados porque creemos, ¿verdad?, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe. Y escuchen esto. No es que nosotros creemos, producimos fe de nosotros mismos y entonces Dios nos imputa la justicia. No, porque la misma fe, dice la confesión, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Dios nos da la fe que nos justifica. Entonces, toda la salvación es un regalo de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cuándo es que esta justificación fue aplicada o es aplicada a los elegidos? Porque esa es la pregunta de todo este debate de la justificación eterna o de nuestra doctrina de la justificación. ¿Cuándo fue que esa justificación fue aplicada o es aplicada a los elegidos? Lo que argumentaron en el siglo XVII los antinomianos, lo que argumentan hoy en nuestros días algunos que sostienen esta doctrina de la justificación eterna, es que Dios declaró justos a los elegidos en la eternidad. Y lo que afirmaron y defendieron estos hombres
es que un pecador podía ser un impío y un incrédulo, pero si era un elegido, Dios ya era justo delante de Dios. Siendo en su impiedad y en su incredulidad, ya era justo. La fe nada más, cuando él creía en el Señor Jesucristo, esa fe nada más le hacía reconocer lo que ya era una realidad para él en su impiedad y en su incredulidad. David Como, un historiador de la Universidad de Princeton, escribió un libro muy bueno sobre el puritanismo en el siglo XVII y el auge del antinomianismo, especialmente de hombres como John Eaton, y describió muy bien lo que estos hombres afirmaban. Y escuchen lo que ellos argumentaban, los antinomianos. Él dice, ellos argumentaban que los elegidos eran justos por imputación y eran contados como justos por Dios desde la eternidad. La fe es una mera aprehensión de esa justificación eterna. Cristo es mío y yo tengo el beneficio de su muerte antes de la fe. Pero yo no lo reconozco hasta que crea. Entonces, una persona puede ser un impío, pero los méritos y todos los beneficios de Cristo son míos porque Él ya fue justificado en la eternidad. Podrán notar por qué los antinomianos del siglo XVII defendían esta doctrina. Ellos querían vivir como el mundo. Muchos eran impíos que decían ser cristianos, fornicando, emborrachándose. Yo puedo hacer esto, ¿por qué? Porque yo he sido justificado en la eternidad y por lo tanto yo no tengo pecado. Puedo vivir mi vida como yo quiera, sin que Dios esté enojado conmigo. A.W. Pink llamó esta doctrina un error muy serio. Lo dijo porque esto es precisamente lo que es. Ustedes pueden empezar a ver las implicaciones de una doctrina como esta. Samuel Rutherford, otro puritano, dijo, esta es la principal falta y el pilar podrido de todo libertinaje, la doctrina de la justificación eterna. Ahora, ellos dieron muchas justificaciones para esta doctrina. Y obviamente la mayoría de sus justificaciones estaba en el decreto de Dios. El decreto de Dios, Dios decretó todas las cosas en la eternidad, ¿verdad? Dios decretó crear el mundo en la eternidad. Dios decretó salvar un pueblo en la eternidad. Dios decretó justificar a cada individuo de ese pueblo en la eternidad. Y por lo tanto, ven, si Dios decretó en la eternidad, entonces ya son justos. Pero una cosa es lo que sucede en la eternidad y otra cosa es lo que sucede en el tiempo y en el espacio. Y es ahí donde ellos cayeron en un grave error. John Flavel, un teólogo presbiteriano del siglo XVII, enumeró los 6 graves errores de esta doctrina de la justificación eterna. Vean lo que ellos decían, que los elegidos fueron justificados en la eternidad, y ya vamos a ver que eso no es cierto. 2, en la justificación los elegidos son pues persuadidos nada más del amor de Cristo por ellos. 3, si cuestionamos nuestra fe, estamos cuestionando a Cristo. O sea, si usted cuestiona que, a pesar de que viva como vive, si usted cuestiona que Cristo murió por usted, está cuestionando a Cristo. 4, los creyentes no deben confesar sus pecados ni orar por su perdón, porque todos sus pecados fueron perdonados en la eternidad. Escuchen. Y por lo tanto ya no son más pecados. ¿Cuántas veces tenemos en la Escritura exhortándonos a nosotros a orar a Dios por perdón, por arrepentimiento? 5. Dios no ve pecado en los creyentes, cualesquiera que sean los pecados que cometan. Imagínense. Y 6, afirmar que Dios está airado con los elegidos es un reflejo de su justicia. Y por lo tanto, si Dios es justo, Él no puede estar airado con los elegidos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo justificó. Entonces, ¿cómo va a estar el airado con aquellos que justificó, en la eternidad? Ahora, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿Qué es lo que ha creído la iglesia desde los tiempos antiguos con respecto a ese tiempo en el que la justificación es aplicada al creyente, a los elegidos de Dios? Bueno, escuchen lo que dice el párrafo 4 del capítulo 11 de nuestra confesión, que tiene que ver con la justificación. Dice, desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos
Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Es decir, lo que nosotros creemos es lo que afirman las Escrituras, es que sí, Dios decretó justificar a los elegidos en la eternidad, pero ellos no son verdaderamente justificados hasta que ellos crean en el Salvador. Es por la fe que nosotros somos justificados. Entonces, la justificación del pecador viene en el tiempo y el espacio, cuando ellos creen, no en la eternidad. Ciertamente Dios está fuera del tiempo, Él es eterno. Por lo tanto, siendo Dios, Él decreta todo lo que va a suceder desde el principio. En la mente de Dios todas las cosas ya están cumplidas, porque Él es Dios, porque Él está fuera del tiempo. Pero nosotros no. Entonces sí, Dios pudo haber decretado nuestra justificación, pero no somos realmente justificados hasta que nosotros creemos como fue que Dios lo determinó desde la eternidad también. Dios determinó cómo es que el pueblo, los escogidos, iban a ser justificados, y Él determinó que fuera por la fe. Por lo tanto, no pudimos haber sido justificados en la eternidad, sino cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y ese es el gran error de los que sostienen esta doctrina. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras? Y escúchenme, pueden apuntar las citas, yo nada más las voy a leer para ustedes. Romanos 3, 28 al 30. Concluimos, dice Pablo, después de haber declarado a todos los hombres pecadores, después de haber declarado que fue Cristo quien Dios envió para justificar, para mostrar su justicia. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado en la eternidad. No, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 4:11, hablando de Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hechos 13:39. Y que de todo aquello, dice Pablo, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Y cuándo es que nosotros tenemos fe? En un momento de la historia, no en la eternidad, en un momento de nuestra vida. Y en ese momento somos justificados. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Filipenses 3:9, dice Pablo, hablando de sí mismo, comparando lo que él era antes con lo que él es ahora por la fe, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora noten en Romanos 8:30, escuchen, este es el ordo salutis, el orden de la salvación. ¿Cómo es que ocurre la salvación de un hombre? Romanos 8:30. Y a los que predestinó, o sea, ¿qué es lo primero que ocurre? La predestinación. Dios elige en la eternidad a un pueblo. A estos también llamó. Dios usa el Espíritu Santo para llamar a todo su pueblo para que venga la fe. Entonces, primero la predestinación, segundo el llamamiento, tercero, y a los que llamó, a estos también justificó, la justificación. Esto ocurre en el tiempo, no en la eternidad. La predestinación ocurre en la eternidad, pero el llamamiento y la justificación y la glorificación ocurrirán en el tiempo y el espacio. Pensemos en esto. Dios no decretó la glorificación de todo su pueblo en la eternidad. Por supuesto que sí. Pero ¿somos glorificados ya? Por supuesto que no. Lo mismo con la justificación. Sí, Dios la decretó, pero eso no ocurre hasta que el hombre cree.
Ahora, es cierto que Dios ve ya para terminar a sus elegidos sin pecado y justos, como argumenta esta doctrina. Nosotros nacemos y Dios nos ve a nosotros justos desde que fuimos concebidos en el vientre de su madre. Yo viví 30 y resto de años de mi vida en incredulidad y en impiedad, y Dios me veía justo a mí. Es eso lo que dicen las Escrituras. Romanos 5, 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos antes? En nuestra incredulidad y en nuestra impiedad, enemigos de Dios. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, hablándole a cristianos ahora en Éfeso, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. No, Dios no está irado con nosotros antes de venir a la fe. Por supuesto que sí, porque éramos pecadores. Efesios 2:12, ¿qué le dice Pablo a los gentiles? Ustedes sí ahora son creyentes, pero antes ustedes eran justos, tranquilos, no tenían que preocuparse. No, Pablo en Efesios 2:12 les dice: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición en nuestra incredulidad y en nuestra impiedad. Como escribió Francis Turretin, un teólogo del siglo XVI, el decreto de la justificación es una cosa, la justificación misma es otra. Así como el decreto para salvar y santificar es una cosa, la salvación y la santificación es otra. El decreto de justificar a ciertas personas es ciertamente eterno y precede a la fe, pero la justificación real tiene lugar en el tiempo y sigue a la fe. John Flavel: que los elegidos no son justificados en la eternidad es claro, porque a pesar de que su justificación se propuso en la eternidad, no es comprada ni aplicada sino hasta el tiempo. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo y por la fe. El pecador elegido no es libertado de la condenación, ni es justificado hasta que es unido a Cristo, unión que ocurre por la fe y tiene lugar durante la vida del elegido. ¿Cuándo es que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados? Cuando creyeron la promesa de Dios. ¿Cuándo es que los creyentes del Nuevo Testamento somos justificados? Cuando creemos ya no en la promesa, sino en el Señor Jesucristo, que fue revelado plenamente hace más de 2000 años, no en la eternidad. Y eso es algo que nuestra confesión quiere refutar. El otro domingo entonces comenzamos, hermano. Muchas gracias.